Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda con el título de Redes de Calor, Consumo Centralizado, para la cual contaremos con las experiencias de los siguientes colaboradores: don Roberto Antonio García, socio fundador y administrador único de Factor Verde; don Rosendo García, gerente de Imener; don José Ángel Galán, en representación de ANESE; y modera don Reyes Caballero Caro, administrador de fincas con más de 34 años en el ejercicio de la profesión y actualmente presidente del Colegio Territorial de Administradores de Finca de Extremadura. Gracias. Ya, sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, es digno de agradecer al clúster y a la Agencia Extremeña de la Energía la oportunidad de participar en este evento. Desde la tarea multidisciplinar de un administrador de finca no podemos olvidarnos del sector de la energía. No en vano, en los presupuestos de las comunidades de propietarios a veces supera el 70% del total del presupuesto. Por eso tenemos que tener muy en cuenta o considerar muy mucho la eficiencia energética como un factor importante en las comunidades de propietarios. Sin embargo, y siendo realistas, las propuestas del sector de la energía hacia las comunidades de propietarios deben ir acompañadas de una buena dosis de financiación al mismo tiempo que otra dosis de subvención. Ya que en estos tiempos el poder vender nosotros, los administradores de finca, a los distintos propietarios de las comunidades, invertir, aunque sea en ahorro, en un futuro ahorro, es muy difícil de transmitirlos a ellos. Por tanto, creo que esas dos cuestiones, tanto la financiación como las posibles subvenciones, deberían tenerse muy en cuenta. El tema a desarrollar en la mesa, en redes de calor, consumo centralizado, es sin duda muy importante. Teniendo en cuenta, es importantísimo para las comunidades de propietarios. De tal forma, teniendo en cuenta, si vamos a hablar de consumo compartido o de instalaciones compartidas, comentaba cuando estaba comiendo esta tarde con algún compañero de los que está aquí la necesidad de pedir a las administraciones la posibilidad de poder utilizar espacios públicos para poder llegar, quizás vaya un poco más lejos de lo que es la ponencia en sí, pero de poder utilizar para distintos edificios, compartir sitios de almacenaje o para calderas o cualquier otro tipo. Y ya sin más, vamos a empezar con los ponentes. El primer ponente, don Roberto de Antonio García. Es de la entidad Factor Verde Sociedad Anónima, es socio fundador y administrador único, es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja en el sector de la biomasa desde hace más de 20 años. Tras comenzar en Andersel Consulting y trabajar como consultor para diversas empresas, siempre en ámbitos medioambientales, decide hace 15 años crear Factor Verde Sociedad Anónima para apostar por las oportunidades que ofrece la biomasa como alternativa a los combustibles fósiles. Hoy Factor Verde es un referente en el sector de la biomasa y está especializado en servicios energéticos con biomasa para las comunidades de vecinos e instalaciones agroindustriales, la promoción de redes de calor con biomasa, la venta y distribución del combustible, pellets y astillas de fabricación propia y a las actividades de promoción de proyectos, ingeniería, consultoría, innovación y desarrollo en materia de biología. Tiene la palabra don Roberto de Antonio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema apasionante, un tema con mucho futuro. Gracias a Dios, creo que es una cosa que es importante decir. Estamos ante un sector que tiene mucho por hacer en este país, porque, como ha dicho muy bien el señor presidente del Colegio de Administradores, a nivel de comunidades de propietarios, a nivel doméstico, muchas veces no somos conscientes, quizá ahora un poquito más, cuando nos empezamos a dar cuenta de que esto del gas, esto del gasóleo cuesta dinero, de que pasamos frío y sin embargo las facturas son muy elevadas, es cuando empezamos a darnos cuenta de que prácticamente el 65% de la energía que pagamos en nuestras casas se nos va en calefacción. Y antes a lo mejor no nos fijábamos tanto en las facturas, pero hoy las facturas sangran. Es más,
algo que no pasaba nunca en nuestro país ha empezado a pasar ya desde hace unos cuantos años, y es que hay un concepto nuevo, relativamente nuevo, que se llama pobreza energética, y la gente empieza a pasar frío, no empieza, lleva ya tiempo pasando frío, y pasa frío por ahorrar, y pasa frío porque no puede pagar el gasóleo, o no puede pagar la factura del gas, y se da cuenta de que el aislamiento de la casa es importante, que esto de la eficiencia energética al final es algo que cuesta al bolsillo, y como cuesta al bolsillo, pues es algo que hay que plantearse, ¿no? Bien, mi charla va a ir centrada a lo que son redes de calor con biomasa, y concretamente vamos a hablar de un caso concreto, práctico, que estamos desarrollando, que es muy interesante y que espero que les guste, Bien, las redes de calor no es un concepto nuevo, Las redes de calor pues existían ya en la época de los romanos, En las ciudades romanas circulaba el agua caliente, había baños, es decir, es un concepto muy antiguo. Hay una red de calor que vemos continuamente en las películas. En Estados Unidos vas por ahí y tal, y de repente la tubería pues, suelta vapor, ¿no? Y tal, es decir, hay una red de calor en Nueva York que abastece de energía la ciudad desde hace cientos de años. Ahí, no sé si sabrán, por ejemplo, Copenhague, pues el 70% de la ciudad de Copenhague se abastece con una red de calor de origen térmico, que además se hace con biomasa. Son cosas que no somos conscientes muchas veces los ciudadanos, quizás en España porque lo hemos peleado menos, de que las redes en toda Europa pues hay más de 5.000 instalaciones con red de calor. Bueno, ¿qué es una red de calor? Pues es algo muy fácil de entender. Es al final, en vez de tener todos en nuestra casa una instalación para producir calor, no sé, en casa ninguno tenemos una central nuclear, o una central hidráulica, ¿no? O una planta de carbón. Sin embargo, en muchas instalaciones centralizadas, en las casas, pues tenemos la caldera de gasóleo o la caldera de gas. Es más, lo más sangrante, muchas veces en nuestra casa individual, en nuestro pisito de 60, 70, 80 metros cuadrados, tenemos una caldera de gas. El concepto red de calor lo tenemos inherente, ¿por qué? Porque en nuestro país, por ejemplo, las construcciones de los años 60, 70, 80, casi todas eran centralizadas, con muy buen criterio. Y las anteriores casi todas, con carbón, con no sé qué, con muy buen criterio. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la central, más eficiente es el sistema. El sistema más ineficiente es la calderita mural en casa con gas. Porque, entre otras cosas, aparte de que es una ineficiencia, pues es un sistema energético que está arrancando, parando, que no tiene inercia, etcétera, es que además no tienes otra posibilidad, normalmente, en un piso, en un apartamento, no sé qué, de cambiar de fuente de energía. Bueno, volviendo al concepto de red de calor, realmente lo que se hace en una red de calor es, en vez de tener muchas instalaciones puntuales, tener un sistema centralizado, más potente, normalmente, por tanto, más eficiente, y desde ese sistema, esa central, producir el agua caliente, sanitaria o sobrecalentada, o el vapor, que lo que va a hacer es ir hasta las instalaciones de cada bloque de comunidades y después con un intercambiador ceder la energía y distribuir ese calor entre las comunidades de vecinos y las viviendas. Eso es una red de calor, nada más. Bien, como les comentaba, vamos a centrarnos un poquito en un caso práctico que nosotros llevamos desarrollando ya desde hace ya prácticamente más de 2 años y medio. Este es un proyecto, nosotros, entre otras cosas, llevamos 15 años en el mundo de la biomasa, empezamos haciendo logística, producción de combustible, pues como lo que normalmente dice uno, pues como según va ocupando su hueco de mercado, etcétera. Y yo me di cuenta que realmente el negocio no está en producir, sino en vender energía, que es lo que al final queremos hacer, simplemente. Igual que en casa tenemos un contador para la luz con Iberdrola, que tiene un término fijo y un término variable, al final la energía térmica se puede medir en kilovatios, y exactamente igual. En vez de un contador que viene con unos cables, pues viene una tubería que me cede en un intercambiador un calor que se puede medir en kilovatios. Y yo puedo facturar por kilovatios hora térmico y puedo facturar un término fijo por la infraestructura que tengo que acometer. El concepto es exactamente igual. La diferencia es que yo no tengo en cada portal una caldera que tengo que gestionar, mantener, llamar al del gasóleo cuando se vacía, etcétera. Es mucho más cómodo, mucho más eficiente. Es ese concepto de red de calor. Bien, nosotros empezamos a buscar comunidades de vecinos, fundamentalmente buscando modificar o cambiar los sistemas de calefacción de gasóleo y de gas por sistemas de biomasa. Sistemas de biomasa en principio individuales, es decir, en comunidades o mancomunidades que a lo mejor tenían 4 portales, cambiar las calderas de gasóleo tradicionales, muchas de ellas viejas y tal, no nos engañemos, normalmente uno se plantea cambiar la cosa cuando ya no le toca más remedio, que está ya que se cae, pues entonces te llaman para que, bueno, les hagas un presupuesto, ¿no?, de poder cambiar a esto de la biomasa, a ver esto de la biomasa.
Y bueno, buscando, haciendo con nuestros comerciales una prospección por la localidad de Móstoles, pues nos dimos cuenta de una cosa, que bueno, resulta que estamos en una ciudad pues, del perímetro industrial de Madrid, como hay bastantes, donde tenemos una concentración elevada de población y que además está relativamente cerca de un polígono industrial. Y nos dimos cuenta que teníamos mancomunidades de 360 viviendas, de 240 viviendas, de 120 viviendas, es decir, instalaciones centralizadas de los años 60, 70, 80, la mayoría de ellas ya viejas, obsoletas, con sistemas que son ineficientes, contaminando con sus calderas de gasóleo, etcétera, porque, bueno, porque no se revisan bien o porque son viejas simplemente. Y nos dimos cuenta de que tenemos una concentración elevada e importante de clientes potenciales en total. Bueno, empezamos a desarrollar un proyecto que empezamos fundamentalmente por el proyecto técnico y la comercialización. Pero claro, la comercialización uno no sabe cómo se da hasta que va firmando contratos. Y es así de sencillo. Y lo que comentaba antes con Rosendo, resulta que, bueno, firmas uno que está cerca de la central, donde vas a ubicar las calderas, pero luego resulta que te sale otro a 2 kilómetros. ¿Y qué haces? ¿Lo coges, no lo coges, lo desechas? Pero bueno, si el hombre tiene interés y tal, y resulta que es un cliente potencial, total, que a la vez que vas conformando el proyecto comercialmente, tienes que ir conformando el proyecto técnico. Y el proyecto técnico es muy complejo, es bastante complejo, ¿eh? Entonces tienes que irte adaptando al mercado. Bueno, la realidad hoy, por ejemplo, es que tenemos 3.000 viviendas firmadas. 3.000 viviendas firmadas conseguidas portal a portal. Y ahí voy a otro tema que es muy interesante y que creo que es la clave de todo. Al final tendremos redes centralizadas, tendremos energías renovables, tendremos tal, si lo demanda el consumidor. Y al consumidor hay que ganárselo. Y para ganárselo hay que hacer una labor de difusión y de tal, contándole las cosas. Entre mis socios y nosotros habremos tenido más de 200 reuniones en comunidades de vecinos, en portales, pero en portales, con nuestro iPad íbamos allí, nuestro proyector pequeñillo y tal, como podíamos, enchufábamos el cable en el cuarto de tal, y teníamos que explicar todo, porque claro, la gente quiere saber, primero, ¿qué es esto la biomasa? ¿Van ustedes a acabar con los bosques, van a estar, y ustedes son tal? No, nosotros aprovechamos los recursos y tal, lo comparamos a la administración, mire usted que para cortar un pino hoy día es más fácil matar a una persona que cortar un pino en un sitio y tal, tenemos que ir con todo tipo de permisos, autorizaciones, solo se cortan uno de cada 2, uno de 3, según los pliegos que digan los ingenieros de la zona, etcétera. Mire usted, no, todo lo contrario, estamos ayudando a que haya menos incendios, reduciendo la carga de biomasa sobrante, excedentaria. Vale, ¿y esto de la red de calor qué es? Pues mire, es una central que tiene unas calderas, grandes y tal, y van a ir aquí, y van a ir tal, y esto es agua caliente y que va... ¿y esto del intercambiador qué es? Pues mire, es una serie de placas, tal, que es como un baño María, usted calienta el agua y luego mete la salchicha, se calienta la salchicha, pero no están en contacto las aguas y tal. Vale. Sí, tiene una labor de difusión permanente. Y otra, ¿cómo les convences? 2 argumentos, el económico y el sostenible. Curiosamente, dice, siempre tiene, será la pela. Sí, la pela es, obviamente, ¿no? Dice, pues mire, nosotros le vamos a conseguir entre un 20 y 25% de ahorro frente a su sistema actual de gasóleo. Y eso está así, con estos precios y no sé qué, en un contrato, que es claro, meridiano. Pero curiosamente, y nuestra sorpresa ha sido esa, el mensaje medioambiental también vende. Y el mensaje de la biomasa vende. Porque la gente le explica bien las cosas y dice, pues es verdad, joder, pues este señor, en vez de estar comprando un petróleo o un gasóleo que viene de un señor en Abu Dhabi para que se compre otro Ferrari, resulta que está cortando unos pinos en un pueblo que se llama Umbralejo, que está en la provincia de Guadalajara, donde ya no hay nadie porque desapareció la población hace 30 años y tiene allí a 3 personas trabajando y tal, joder. Pues es verdad, si es que la leña que yo usaba toda mi vida en el pueblo, es verdad, la suerte y tal, ya se lía en un tema que al final la gente le llega. Y bueno, la verdad es que comercialmente pues hemos tenido éxito, hay que reconocerlo, trabajado, muy trabajado, ¿eh? Bueno, como verán, me iba a hablar tal, el proyecto pues ha sido un proyecto que ha sido identificado dentro de las iniciativas clima del Ministerio de Agricultura como un proyecto FES CO2. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a ahorrar, el proyecto en total son 6.000 viviendas, vamos a empezar con la primera fase de 3.000, el proyecto en total va a ahorrar 15.000 toneladas de CO2 al año, quitando calderas de gasóleo. Eso, en cierto modo, nos lo premia el Estado durante 4 años, pagándonos 7 euros tonelada de CO2 evitada. Es poquito, es muy poquito, pero bueno, ayuda un poquito. Sobre todo ayuda pues el hecho de que de alguna forma te distinguen de que es un proyecto sostenible. Bueno,
he traído algunas cosas de nivel técnico, pero tampoco quiero estirar demasiado la charla, pero bueno, al final son unas redes que van por la vía pública, hay que pedir convenios, permisos, licencias, es complicado, pagar las tasas, todo el tema. Trazar muy bien la red, las tuberías no son cualquier cosa, son tuberías muy caras, preaisladas, en acero, del orden de entre 500 y 1.000 euros metro lineal de coste de construcción, pero que están garantizadas durante 40 años. Estos son los intercambiadores que se ponen en las subestaciones, cada subestación, es decir, cada sala de caldera se sustituye por un armarito de este tipo, que es un armarito pequeño, donde tú das la potencia que necesitan, 500, 1000, 1200, 1500, según el número de placas, y tiene unos contadores que tú puedes telegestionar por un sistema. Al final, estamos promoviendo el aprovechamiento de una fuente renovable, biomasa, que además serviremos nosotros con nuestras propias instalaciones, una red de agua caliente sobrecalentada a 110 grados que llega a las instalaciones de los vecinos se olvidan del mantenimiento, se olvidan de la caldera de gasóleo, se olvidan de los permisos, certificaciones, autorizaciones, revisiones periódicas de los depósitos, etcétera, etcétera. Tienen un sistema, como puede ser el de la luz, que le van a facturar por kilovatio consumido realmente y que es un sistema pues eficiente. Las ventajas yo creo que de alguna forma las hemos comentado todas. Otra cosa que muchas veces no comentamos o queda tal, es un sistema eficiente que hay que decir que ayuda a la gente a pasar desde una letra E o D a una letra B o A. Si la casa inmediatamente le damos un certificado energético que le mejora el valor, aumenta el valor, porque ahora ya sí empieza a tener en cuenta la gente el valor. En definitiva, estamos aprovechando, dando lo que nosotros llamamos valor al círculo virtuoso de la biomasa, que nos permite aprovechar un recurso renovable, un recurso que está quemándose todos los años de forma natural, ayudando al desarrollo rural, a crear empleo y además reduciendo la factura energética del país en términos de divisas, que son importantes, y además fomentando la sostenibilidad con una economía baja en carbono. Bueno, espero que este tema les haya servido. Nuestra compañía es una empresa de servicios energéticos de hace 15 años, como ha manifestado antes en introductor, y estamos a su servicio pues, para promover cualquier tipo de proyecto de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Presento ahora a Rosendo García Guisado. Rosendo es gerente de Imener, es empresario con una trayectoria acumulada de 20 años, con experiencia en los sectores relacionados con el desarrollo local, sostenible y energías renovables, diplomado en ciencias empresariales, MBA y técnico en biomasa para usos térmicos, primer premio nacional de la Fundación Biodiversidad Red Emprende Verde por el proyecto Mercado Biomasa en el año 2012. Tiene la palabra Rosendo. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación que nos han cursado, a los compañeros que están en la mesa, con los cuales comparto afinidad y también el trabajo que desarrollamos en pro de la biomasa y en el caso de la comunidad de vecinos porque son potenciales clientes y los primeros defensores en sostenibilidad y ahorro, ¿no? Nosotros que hemos querido aquí exponer un caso práctico porque entendemos que es la mejor manera de demostrar que, como bien ha explicado mi compañero Roberto, la biomasa térmica tiene aplicación práctica a cualquier escala, desde una pequeña vivienda hasta una gran red, que ojalá que salga todo lo bien que está planificada, porque la verdad que es el mejor escaparate que podemos tener las pequeñas empresas como la nuestra, ¿no? Vernos en el espejo de ellos. Entonces, planteamos este proyecto que creo que responde bastante bien a lo que es la filosofía tanto del encuentro como de esta charla en concreto. ¿Podéis ir con esto? O... Bueno, nuestra empresa trabaja en el ámbito de la sostenibilidad. Dentro de ese ámbito trabajamos dos líneas, ¿no? Energía y desarrollo sostenible. Principalmente tenemos 3 grupos de clientes: empresas, entidades públicas y particulares. Y bueno, tenemos esos productos y servicios que son los que comercializamos en el mercado: bioenergía, servicios energéticos a través de acuerdos con empresas como Factor Verde, economía sostenible, y tenemos también una división, digamos, de asistencia técnica y formación. La línea de trabajo las tenemos muy bien diferenciadas: energías limpias, gestión de residuos, desarrollo sostenible y formación. Y como bien han presentado, hace 2 años tuvimos con un proyecto nuestro, tuvimos la oportunidad de que nos mencionaran como un proyecto seleccionable y ganamos el primer premio a nivel nacional con un proyecto que se llama Mercado Biomasa, que trata de fomentar el uso de la biomasa principalmente térmica en toda España. ¿Cómo trabajamos? Intentamos actuar con transparencia, algo que suele estar muy de moda, cada uno lo entiende de una manera. Nosotros tratamos de entenderla, que el cliente sepa lo que estamos haciendo en cada momento
y si hay quejas o hay cualquier problema que resolver, estemos ahí para resolverlo, ¿no? Que es lo que principalmente demanda un cliente. Innovando, de hecho, el proyecto que nos premia la Fundación Biodiversidad es un proyecto de innovación. Creemos que la innovación no hay que asociarla siempre solamente a temas tecnológicos, ¿no? La innovación, como bien ha explicado, por ejemplo, Roberto, parece que estamos descubriendo ahora algo que está funcionando hace siglos en España. La innovación es hacer las cosas de una manera más eficiente, con nuevos métodos y, sobre todo, aportando valor y riqueza en aquello que hacemos. Nos gusta implicar a los proveedores con los que trabajamos. Y bueno, creemos en la cooperación y tenemos una pequeña red de franquicias, 4 unidades abiertas en toda España para, bueno, que nuestra filosofía de empresa se pueda compartir en más sitios, no solo aquí. Y ahora vamos al hecho, bueno, por el cual nos han cursado esta invitación y queremos explicar aquí porque, bueno, para nosotros ha sido todo un reto. Hemos pasado de hacer pequeñas instalaciones de 30 a 40 kilovatios a una instalación como la que vemos ahí, ¿no? Está situada en Robledillo de la Vera, una zona que conoceréis muchos de Extremadura y también de fuera, la comarca de la Vera, en Robledillo. La inversión que se realizó fue de 150.000 euros más IVA. Se ha financiado una parte con fondos públicos y otra con capital privado. Algo que quiero mencionar aquí es que Extremadura, dentro de que pueda ser negativo, que sigamos siendo región objetivo 1, significa también que vamos a recibir fondos para desarrollar proyectos como este, que a veces cuando un empresario o incluso no tiene que ser un empresario, un ayuntamiento nos llama, hay veces que es muy triste, pero nadie conoce todas las fuentes de financiación que hay hoy en día. Quizás hay tantas, y perdonad que quizás en una situación de crisis pueda yo decirlo así, pero es cierto que no las conocemos. Y una de ellas son los fondos de desarrollo rural. Están al alcance de cualquier emprendedor, cualquier pequeña empresa o ayuntamiento o incluso asociaciones, para fomentar todo lo que sea el desarrollo sostenible, como este caso. Y la descripción ha sido, bueno, crear una red de calor, ahora veremos la fotografía, para 24 apartamentos y un edificio central. Elegimos una caldera que por fiabilidad, marca y sobre todo asistencia técnica nos permitía garantizar el trabajo que estábamos haciendo, que es Froling. Va con astilla. Algo fundamental en la biomasa, como bien ha dicho Roberto ni siquiera ha entrado a mencionar aspectos técnicos, porque lo primero que ha dicho es que estábamos al lado de un sitio en el que podemos trabajar, que es la logística. Él ha mencionado un polígono, ha mencionado un sitio en el que va a poder hacer sus instalaciones y va a mencionar un sitio en el que también va a tener acceso a los depósitos, a que entren camiones. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando alguien nos llama, aunque sea una vivienda pequeña, yo no le pregunto la instalación que tiene, yo le digo, ¿dónde tiene usted la biomasa y dónde puedo guardarla? O sea, la logística es clave en cualquier proyecto. Lo sufrimos mucho con las comunidades de vecinos antiguas. Yo estaba en Cáceres y os garantizo que yo no he hecho un presupuesto, y no miento, por 2 centímetros, porque no cabía el depósito de inercia. No cabía, literal. Y no había manera de, salvo meternos en casa del vecino, de hacer la instalación. O sea, la logística, tanto de suministro como de la instalación, es el condicionante que nos permite avanzar en el proyecto. Hemos tenido que hacer un edificio nuevo de sala de caldera, porque hasta el aire libre nos ha permitido dimensionarlo a nuestra conveniencia, con lo cual logramos una eficiencia y una capacidad de ahorro muy importante, porque hemos tratado de conseguir que con un solo camión, un tráiler, llenemos el silo. Eso evita, los costes de transporte son muy importantes en nuestro sector, evita sobrecostes que puedan, desde el punto de vista económico, impedir que se amorticen los plazos previstos. ¿Qué pasaría? Bueno, se puede amortizar más tiempo, pero si nos dejan dimensionar la sala de caldera, es una ventaja muy grande a la hora de que la parte económica, que no, en biomasa no todo es economía, hay una parte también social, pero la parte económica tenga una fácil justificación con el cliente. Aparte, hemos montado de apoyo un campo de captadores de solar térmica. Extremadura es una región con muchísimas horas de sol, es una energía, no es gratis, ¿vale?, porque hay que hacer una instalación para aprovecharla, pero que la producción sí es gratis, ¿de acuerdo? Entonces son horas de sol que aquí con la solar térmica tienen un aprovechamiento pues prácticamente de 7 o 8 meses al año. Y por último, una pequeña instalación fotovoltaica que, bueno, por temas de normativa, la cierta complejidad que tiene ahora mismo el sector en nuestra región, nos ha impedido dimensionarla como realmente quería el cliente. Quería prácticamente desconectarse. Tengo aquí empresas muy preparadas en ese aspecto que han dado una charla, que van a seguir explicándolo, con la cual queremos trabajar para intentar, bueno, que esa posibilidad técnica del autoconsumo casi de 100% sea viable, por ejemplo, en esta instalación, porque es un cliente, y hay muchos cada vez más, que incluso a un costo igual o un poco superior, ya no quieren depender más de compañías energéticas como las que tenemos. Vamos también hacia un modelo que lo ha dicho Roberto. Él se ha presentado, es una empresa que vende energía.
Queremos ser productores de energía. La energía renovable permite que una pequeña empresa se convierta en productor de energía, cosa que era inviable si nos lo planteamos como las grandes empresas que dominan el sector, ¿vale? Es algo de los puntos quizás más importantes que tenemos las energías limpias frente a las energías fósiles. Bueno, la energía sustituida ha sido gas propano, no se ha retirado. Yo algo que quiero mencionar siempre, nuestra empresa no es enemigo de ningún otro tipo de energía, simplemente queremos defender la nuestra. Y hay sitio para todos, incluso no es malo que sean complementarias. Entonces, bueno, una instalación de turismo, daros cuenta que lo que vende es confort. Alguien que va de turismo no va a un sitio porque sea más bonito, bueno, quiero decir, influye la decoración o lo que uno quiera, pero lo que primero que quiere es confort, y el calor es confort. Entonces, yo no puedo condicionar a mi cliente a que por un fallo pueda quedar 24 apartamentos sin suministro. Entonces le dijimos, no tienes por qué quitarlo, se puede quedar de apoyo, ¿vale? Factores, ya lo digo, que se analizan en el estudio previo. Con este cliente hemos trabajado 3 años, La biomasa, Roberto lo sabe mucho mejor que yo, lleva más años que yo y tiene mucha más experiencia, creo que lo comparte. Nos cuesta muchísimo firmar un presupuesto, muchísimo, porque parece que tenemos que hacer el triple de esfuerzo que hacen otras compañías por explicar algo que quizás es hasta más evidente. La biomasa es la energía más antigua, quitando el roce humano que existe, y nadie se la cuestiona nunca, ¿vale? Y la venimos usando, que yo sepa, desde que se dibujaban cositas en las rocas por dentro. En fin, que es algo que no venimos a descubrir nada, lo que queremos es darle un nuevo uso. ¿Qué factores hemos analizado? Pues consumo en los últimos años, evolución de precios de combustible, porque es una empresa nuestro cliente y lógicamente tiene una cuenta de resultados. También hay que saberlo defender. La disponibilidad en la zona. Tenemos suministro en la zona de La Vera. Hay un centro de logística, en Madrid hay centros de logística, en menos de 2 horas tengo tráiler que me sirven la biomasa en el mismo día. El espacio disponible, que de hecho hemos llegado al consenso de crear una sala nueva. Las fechas de instalación, yo tenía que trabajar a la misma vez, que era una envidia, por cierto, ver a la gente allí tumbar, y teníamos que compaginar que la gente pudiera disfrutar del entorno sin molestar. Fijaros lo que es una radial en pleno verano, pues había que tener cuidado de no hacer mucho ruido con la radial. Y por último, hemos buscado las fechas también de buscar esa financiación, porque mirad, cuando un cliente o un emprendedor o una comunidad de vecinos tiene el empeño de hacer algo, el dinero nunca debe suponer un problema, o por lo menos no el problema. El problema es creer en el proyecto, y el dinero se busca y se encuentra, porque se encuentra. Tardaremos 3-4 años, como nos ha pasado a nosotros, pero se encuentra. Porque financiación al final, cuando una buena idea es, y esta lo era, creo que lo era, se ha conseguido. Y por último, la tecnología disponible. Nosotros hemos elegido una marca de calderas en la cual el precio ha sido el último condicionante. Y os digo una frase que me dijo el cliente, que si queréis podéis llamar, que os voy a decir dónde está, y que me la dijo: Rosendo, tu oferta es la más cara, con mucha diferencia. Y finalmente es la que se ha firmado. Y no es por mi belleza ni mi simpatía, seguro. Se ha firmado porque hemos garantizado suministro, hemos garantizado fiabilidad, una máquina que está aprobada en toda Europa, Froling, y que el cliente lo ha valorado muchísimo. Y tenía oferta, y me consta, de casi la mitad de la nuestra. Y por último, localizar proveedores locales. Roberto lo ha dicho, esta energía genera empleo en la zona. Yo he utilizado grúa, he utilizado zanja, he utilizado almacén de materiales, he utilizado mano de obra. Casi el 60 al 70% me lo he dejado allí. Es un dinero que no ha tenido retorno, está allí invertido. Entonces, la biomasa es una energía social. Y también los que estamos en el sector lo defendemos. Defendemos que esto tiene una trascendencia más allá del ahorro de coste. Porque ¿qué ocurre si un día puede llegar a costar el pellet igual que nos cuesta el gasóleo? ¿Qué vamos a querer? ¿Seguir usando algo que no es nuestro? ¿Nos cuestionamos comprar jamón ibérico que no es nuestro? Pues esto es nuestro jamón. Por lo menos yo lo veo así. Bueno, ahora prefiero, porque voy mal de tiempo supongo, prefiero enseñaros. Este es el plano de la instalación. Está hecho cuando nos lo pasaron en la escala, y ahí se ven los bloques distribuidos. La sala de calderas la veis ahí, y allí al final la instalación fotovoltaica, que ya digo, solamente de 4 kilovatios, es pequeñita. Este es el sitio que veis, hombre, un entorno maravilloso, la verdad, para haberlo disfrutado, ¿eh? Yo de 5 meses solo una tarde pude dar un paseo. Esto es como empezó, el primer día que comenzamos, y al día siguiente apareció la diosa lluvia y no nos dejó hasta abril-mayo. Esta es la red de calor, ya se ve cubierta, porque un condicionante que me puso el cliente es que cuando estuviera en plena temporada no podíamos tener ni una zanja abierta. Entonces ahí veis, no se ven muy bien, no sé si las distinguís, las arquetas se ven alineadas,
Cada arqueta corresponde a un bloque de apartamentos que eso nos permite trabajar con eficiencia. Como a pequeña escala lo que ha hecho Roberto de poner sus contadores y poner esas unidades que permiten ir conectando unas a otras, nosotros lo hemos hecho con las arquetas. Esta es la sala de caldera. Ahí tenéis la instalación de solar térmica, bueno, parte del depósito, el depósito de inercia, la caldera, y este es el silo, la pequeña obra de arte que hubo que hacer allí, porque en silos no hay nada estandarizado. El silo se adapta a la zona, a humedades, se adapta a las circunstancias, incluso a materiales de construcción que hay en cada sitio. Esto va con ballestas, ¿de acuerdo? Eso que veis allí a la derecha, la verdad que técnicamente es una pasada verlo trabajar, es un silo de carga vertical. Eso permite que, por ejemplo, en comunidades de vecinos en las cuales no pudiéramos trabajar en depósito, si tenemos acceso con un tráiler o un camión, podemos montar ese sistema de silo. Ahí, lógicamente, estamos en el campo, ahí no hay problema. En una comunidad de vecinos simplemente es una llave de puerta y acceso solamente para el que lo manipule. Este sería la solar térmica, el campo fotovoltaico. Y bueno, ¿por qué la biomasa? Porque tiene ahorro económico, genera empleo, nos permite algo fundamental que las compañías tratan de evitar que lo pensemos, que es independencia energética y que cuida el medio ambiente. Bueno, he dejado unos enlaces de interés y agradecer a todos la atención. Gracias, Rosendo, por tu exposición en el tiempo. Hemos ahorrado 2 minutos. Y José Ángel. José Ángel Galán es ingeniero industrial, secretario de ANESE desde la Constitución hasta junio del 2014, actualmente colaborador de ANESE y fundador de la empresa Exceleria, empresa de servicios energéticos dentro del grupo Everis. Hola, ¿me habéis cortado? Vale, perfecto. Hola, bueno, ante todo, muchas gracias, Reyes, por la presentación. Ya me estáis boicoteando. A vosotros por tirar del carro de la biomasa y de la red del calor, al clúster y a la Agencia Extremeña de la Energía. Ha habido un poco de lío porque yo ayer pensaba que solo venía una mesa redonda, luego pues de camino a Madrid, de camino de Madrid aquí me he dado cuenta que era una ponencia y tal, con lo cual tengo un refrito. Os voy a contar 4 cosas de ANESE para que sepáis lo que es ANESE y luego pues a capela os cuento un poco nuestra visión respecto a las redes de calor y frío. A ver. Vale. Bueno, ANESE es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos y aunque tenga ese nombre, pues no está hecho de empresas de servicios energéticos. Está formada por empresas que participan en todo el ciclo de los servicios energéticos. Hay desde ingenierías, consultoras, fabricantes, empresas de servicios energéticos, como no puede ser de otra manera, financiadoras, instaladoras, mantenedoras, etcétera. Un poco la idea de a qué se dedica ANESE, aunque ahí está puesto en forma de círculo, a mí me gusta contarlo más en plan tipo cebolla, ¿no? Tenemos un núcleo, ese núcleo es la tecnología y la metodología, y la tecnología y el método, pues la red de calor y frío, la iluminación eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que es el núcleo de la eficiencia energética. Sobre eso montamos otra capa que es contratación y financiación. Las pongo juntas porque están muy vinculadas. Puedes tener un contrato, no puedes tener financiaciones, la financiación te puede hacer modular el contrato, etcétera. Por encima de ello, lo que tenemos es toda la relación con administraciones públicas y la relación con clientes potenciales. Clientes potenciales desde el punto de vista de querer mandar a mercado una imagen de qué es una S, cómo se diferencia una S de otra y tal, porque una de las cosas que ha habido a lo largo de este tiempo ha sido mucha confusión con qué hace una empresa de servicio, una empresa de servicios energéticos y cómo se pueden comparar unas con otras. Ahí viene un poco la distribución de socios, aproximadamente hay unos 100 socios, de aquí hay 2, si está Ecogestión del Guadiana y Selenés, hacer así para saber que por lo menos vienen aquí. Me cago en ninguno de los 2. Bueno, los otros ya os podéis ir asociando, ¿sabes? Porque esto de lo que trata esta parte mía de la charla. Aproximadamente 100 socios, ya veis la distribución a toda España y aquí, al igual que el tipo de empresas que hay, que eran consultoras, ingenierías, etcétera, etcétera, hay empresas gigantescas y hay empresas pequeñas, tenemos de todo. Aquí os enseño algunas de las empresas que están dentro de ANESE para que lo tengáis en el radar.
y esto es el conjunto de todos los que somos ahora socios de ANESE. Y poco más, de ANESE vamos que os asociéis, ¿no? Que esto es un poco la historia. Al tema que nos ocupa, de la red de calor y frío. Yo no quiero entrar solo exclusivamente al tema de biomasa, que me parece que es una parte importantísima y crítica dentro de este mercado de las redes de calor o en la parte del frío. Y lo que quería hacer es una reflexión en alto de dos ideas de por qué la red de calor, o calor y frío, son el futuro y son el presente, ¿no? Siempre hablamos son el futuro, no, están aquí desde la época de los romanos, ¿no? Lo que pasa, esto es una cuestión de tiempo que se acaba imponiendo. Una de las charlas que a mí me suelen pedir mucho es una de la visión de la energía del 2050, ¿vale? Y esto es una idea que surgió hace bastantes años bajo la concepción de que todos podemos ver el futuro. Bueno, como veo que me estáis mirando con cara de que estoy pirado, vamos a hacer un par de ejemplos para detallar esto. ¿Cuál es el mayor fabricante de cámaras de fotos? Venga, echar un cable. ¿Canon? ¿Alguien más? Kodak. Samsung. Los móviles, hombre. Los móviles. Canon desaparecerá. Tarde o temprano desaparecerá. Samsung es el mayor fabricante de cámaras de fotos. Otra vez ha sido Apple y hace un año fue Nokia, ¿vale? Entonces, esto, si lo hubiéramos pensado hace unos años, lo tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo que los móviles van a ser las cámaras de fotos. Vamos, yo creo que ahora, en cuanto reflexionemos un poco, vamos a llegar a la conclusión de que dentro de 7 o 8 años, Canon, Kodak o el otro, o se integran con fabricantes de dispositivos móviles o van a desaparecer. Es decir, en el momento en que nos pongamos a pensar un poco hacia dónde va el futuro, vamos a tener claro qué es lo que nos depara, ¿no? Yo sigo utilizando BlackBerry y, bueno, yo sé que me estáis grabando y tal, pero BlackBerry esto tarda 2 años antes de cascar. O sea, esto se van a hundir. Toda la tecnología que tiene que ver con los email, etcétera, esto ya está superado por los teléfonos, los smartphones. Esto va a morir, o se reciclan o mueren, ¿no? Entonces, si le damos un poco de vueltas, vamos a saber hacia dónde va el futuro. Y hacia dónde va el futuro, desde el punto de vista energético, dentro de 40 o 50 años, una de las energías finales que vamos a tener va a ser la electricidad. Básicamente porque vamos a ser capaces, o somos capaces de cualquier cosa convertirla a electricidad. Tenemos petróleo, quemamos cosas, conseguimos electricidad. Gas, biomasa, lo que sea, podemos ser capaces de generar electricidad. Al contrario, no, es decir, no podemos generar petróleo o gas, ¿no? Con lo cual, dice, bueno, esto parece razonable que en un futuro mucha parte de la energía final sea la electricidad. Con esa misma regla de 3 están las redes de calor y frío, es decir, es verdad que está la biomasa, pero también está la térmica solar. ¿Por qué no vamos a empezar a calentar parte del agua de las redes de calor y frío con energía solar, ¿no? Es decir, todo lo vamos a poder convertir a calor o frío. Esto es una cosa muy evidente, ¿no? Independientemente de cuál sea la tecnología que tengamos detrás. Por eso creemos que la red de calor y frío no es que sea en el futuro, como yo decía, sino que esto está ya en marcha y simplemente hay que esperar a cuándo sea el momento. Y la otra reflexión que también me gustaría hacer tiene que ver con los ordenadores, ¿no? A mí los ordenadores es algo que me ha gustado siempre mucho, porque los ordenadores tienen la característica de la tecnología. Tenéis por ahí la ley de Moore, que este fue uno de los fundadores de Intel, que dijo que cada 2 años se iba a duplicar la potencia de cálculo, básicamente. Entonces, es un ejemplo de cómo la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Las redes de calor y frío no son tan rápidas, pero al ver cómo funcionan los ordenadores nos podemos hacer un ejemplo de cómo va a ir la red de calor y frío. Los primeros ordenadores que salieron eran unos ordenadores grandes, que daban daban sistemas a unos terminales tontos. Esto básicamente son las calderas de las casas comunitarias de los años 60 y 70 que tenemos todos. Teníamos la caldera comunitaria y los terminales tontos eran nuestras casas, ¿sabes? Esto aquí entraba calor y si entra mucho calor, mala suerte. Y si entra poco calor, mala suerte también. Luego nos fuimos hacia los ordenadores personales. Los ordenadores personales fueron los que tomaron el control de todo. Nos fuimos a las calderas que tanto le gustan a Roberto, las calderas Mural de gas, etcétera. Algo que es un sinsentido, es decir, tienes un ordenador en tu casa con una potencia monstruosa que tienes que ir adaptando cada 2×3 y que realmente jamás vas a tener la misma potencia que un ordenador grande. Y ahora estamos ya en cloud.
ordenadores gigantescos que están en la nube, con terminales que son más o menos inteligentes, no tan sumamente potentes como los que teníamos antes, equiparablemente son más potentes, pero comparativamente con la potencia que tenía cada uno de ellos en su momento, no tiene nada que ver. Nuestros terminales ahora son más tontos, tenemos la nube y de ella nos surtimos para todo tipo de cosas, porque ahí es donde está la eficiencia. Tienes un ordenador gigantesco dando reparto a un montón de gente. Pues esto es lo mismo, es decir, una red de calor y frío es exactamente lo mismo, vamos en el mismo camino. Habrá que tener sistemas de producción más grandes, sistemas de producción más pequeños, todo en un anillo, exactamente igual que está funcionando Internet. Pues Internet es el claro ejemplo de cómo van a funcionar las redes de calor y frío, es la forma más eficiente de llevar energía. Entonces, bueno, entre que vemos el futuro y que, bueno, ya nos ha demostrado también la tecnología, aunque sea electrónica, cómo funcionan las cosas, nosotros estamos convencidos que es tanto el futuro como el presente. Bueno, el presente sobre todo gracias a ellos. Nada más, hasta aquí mi chapa. Siento si os he aburrido demasiado. Venga. Gracias, José Ángel. Y vamos a abrir un turno de preguntas, si las hay. Si no las hay, yo tengo alguna que hacer. Pero en todo caso, ¿alguien quiere formular alguna pregunta a alguno de los ponentes? ¿Sí? No me ha pasado, ¿no? Hola, era para... Yo quería saber, el ahorro en Móstoles, la clásica vivienda de, bueno, me imagino que en Madrid igual puede ser 70 metros cuadrados, 3 habitaciones. ¿De qué ahorro estamos hablando? Económico, porque a mí lo de que se da trabajo, la energía social está fenomenal, pero me imagino que los de Móstoles pensarán como yo. O me dices cuánto me ahorro o no hay nada que hacer. Sí, sí. ¿Me oyen ahora? ¿Sí? Sí, básicamente los humanos casi todos pensamos igual, pese a que unas veces pensamos, digo, bueno, yo que soy extremeño, yo que soy, no es que en mi pueblo, no, o sea, al final más o menos pensamos casi todos igual, es la verdad. Mire, más o menos, por término medio, calentarse en Móstoles, una vivienda media de 90 a 100 metros cuadrados, con gasóleo, se gasta 1.100 euros al año. Son números, 1.100 euros. Con nuestro sistema estamos un 25% por debajo, garantizado. Es decir, con los precios de energía térmica, la infraestructura, el coste fijo, etcétera, los ahorros. Fíjese que nosotros firmamos los contratos con las mancomunidades, pero bueno, para toda la mancomunidad, al final repartiendo por vecinos, el ahorro es del orden de un 25%, sin que inviertan en nada. Es decir, es muy importante que entiendan que ellos no tienen que invertir. Se estropea la caldera, la tienen que comprar y arreglar. Y ya no solo la caldera, sino como esto la instalación. Como además son normativas absolutamente nuevas, ya no es la caldera, es el sistema de bombeo, los sistemas de seguridad, el depósito, la no sé qué. Es decir, sin hacer derrama, desde el primer día disfrutan de un sistema que les produce un 25% de ahorro. Y que además tiene una vida útil de 40 a 50 años, porque nuestra intención es sobrevivir muchos años. Es una infraestructura muy cara también, o sea, es un proyecto, bueno, pues que requiere unas inversiones potentes y que tienen que estar una serie de años mínimos. Pero al final ese es nuestro compromiso. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a los responsables de la administradora de finca, la nueva normativa que va a salir en enero del 2016, creo que europea, donde van a obligar a poner contadores individuales por cada casa, ¿puede ser realmente el momento donde el ciudadano se dé cuenta que es todavía mejor, en vez de estar enganchado a las redes comunitarias, a una red de frío-calor general o de barrio o demás, pues cuando vean que hay que pagar cada uno lo que está consumiendo? Sí, bueno, a lo mejor no. Yo creo que es va a ser un magnífico detonante, porque, a ver, el problema que tienen los sistemas centralizados es que siempre hay uno que pasa frío y otro que pasa calor. Eso es inevitable. Es inevitable. Es inevitable por muchas razones, por la calidad de las viviendas, por los sistemas de aislamiento, porque cada uno además tiene unos niveles de confort personal, y es así, pues porque no le llega igual el calor de arriba o de abajo, si no han purgado los sistemas, porque falta mantenimiento, por 1000 razones, no es un tema.
Evidentemente, el hecho de ir montando nuestros propios contadores individuales va a hacer consciente a la gente de lo que realmente va a empezar a pagar de forma individual, porque muchos se benefician a lo mejor de otros que pagan o que no están, o que es decir, una queja muy común, ¿no?, de la gente que quiere saber lo que gasta cada uno. Y bueno, para nosotros creo que eso va a ser un acicate de mercado muy interesante, muy interesante. No sé si será el boom este que prometen, ¿no?, de que wow, van a montar millones de instalaciones, de contadores y tal, va a ser por ley, ¿no? Aquí, como funcionamos por oleadas, pues se pondrá de moda, competiremos ahí 8.000 empresas, se pegarán y tal, pero sí es verdad que hay grandes grupos preparándose para el evento, que por otro lado lleva ya muchos meses retrasándose. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero también. Sí. Ya que has hecho la pregunta, pues ya me apunto al carro. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que en general hay muy poca solidaridad. Cuando tú tienes unas comunidades de propietarios con calderas de estas que hablamos de los 70, de los 80, es triste, pero es habitual que los pisos, generalmente los bajos, hay veces que hasta están las ventanas abiertas, en lugar de cerrar la puñetera llave. Perdona la expresión, pero es que es una cosa que se me lleva a los demonios. Abre la ventana cuando el señor del octavo izquierda, que se le lleva poca agua caliente a los radiadores, está pasando frío. Y encima está pagando más por el reparto de elementos, etcétera. Entonces, lo que se ha visto hasta ahora en los sitios en los que se ha puesto, los contadores individuales han representado mucho ahorro porque la señora que abre la ventana se ha acabado de abrir la ventana. Claro, esto ya le toca pagar. Y curiosamente, la gente que pasa frío, sin demasiada modificación hidráulica, ha empezado a no pasar frío, porque el calor que la señora echaba por la ventana le llegaba al octavo de la derecha, ¿sabes? Con lo cual, la verdad es que sí que hay, o sí que la percepción que tenemos es que cuando se han ido instalando estos sistemas, primero, rápidamente la gente ha reducido sin cambiar o sin transformar la sala de calderas, y a continuación lo siguiente que ha hecho ha sido transformar la sala de calderas, porque ya, claro, cada uno es consciente del dinero que paga y que no es lo mismo estar pagando una cuota rasa, todo el mundo lo mismo, haga lo que haga, que cuando ya te toca exactamente a tu bolsillo qué es lo que estás haciendo. Sí que estamos viendo modificaciones, sí que está viendo. No todas las que nos gustarían, y esperemos que en el 2016 ya sea definitivo, pero sí que las está viendo. Utilizando sin tener repartidores de calor y cada uno gastando, y en este concepto no nos parece una locura, pero en otros conceptos sí nos parece. O sea, quiero decir, imagínate una comunidad de vecinos donde todos pagáramos internet o el teléfono comunitariamente, ¿no? Y algo que nos parecería alucinante, no nos lo creeríamos, ¿no? Pero con la calefacción sí, ¿no? Sí, es que esto viene de los tiempos en los cuales, cuando teníamos la normativa de la Ley de Propiedad Horizontal, se decidió, con buen criterio del legislador en su momento, que todo lo que se pudiese individualizar, se individualizase. Y lo que no, se aplicaran esto seguro que lo puede explicar mucho mejor Reyes, los factores de coeficientes por piso, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento, lo que era el cálculo, no el cálculo, sino la medida de la energía que te llegaba a tu casa, no era trivial. Es decir, en los 80, a ver cómo te ponías a medir eso. Y entonces, pues lo que se les ocurrió fue hacer pues el reparto, por un lado, de tantos metros cuadrados, tanto pagas, y luego la otra, las diferencias que comentaba Roberto al respecto de el que está hacia el norte va a necesitar más aporte de calor, por lo tanto, utilizo la unidad elemento del radiador, que son las piececitas que hay, le pongo más. Entonces, en otras comunidades de propietarios lo que decidían era pagar por elementos. Pero claro, ¿sabes? Es que es un poco ridículo. Al de arriba el agua le llega más fría. Joder, ¿por qué tiene que pagar más encima de que le llega más fría? Pero bueno, esto se supone que como la tecnología ha mejorado, lo que permite ahora es que se puede individualizar. Pero sí, también pasaba con el agua. Y la gente pagaba hasta que se pusieron los contadores, etcétera. Bueno, poco a poco. Yo quisiera, al hilo de lo que comentaba Vicente, del tema de los medidores individuales de calefacción, quisiera, ahora que hay aquí responsables de asociaciones, yo no sé si de la administración, por lo menos había antes, pero que cuando llegue el momento, antes de que llegue el momento, no nos pase lo que nos está pasando ahora con la dichosa recepción del dividendo digital, ¿no? Que ya se empezase a hacer campañas de concienciación
porque a nosotros, a los administradores, nos va a resultar tremendamente difícil el poder vender, no vender, o sea, algo que tiene que entrar en vigor, llevarlo a la práctica, vendérselo, digamos, a los propietarios de comunidades. Yo entiendo que es una cosa, o sea, es algo que no va a suponer un ahorro, o sea, va a suponer un ahorro simplemente porque no van a consumir, porque van a cerrar los grifos, nada más, ¿no? Pero a nosotros, a los administradores, nos va a ser tremendamente difícil el poder intentar meter en las casas esta historia. Por tanto, yo, aprovechando que hay aquí asociaciones y alguien de la administración, y si no lo hay, que tomase nota a alguien y se lo repasara, que se haga una campaña de concienciación, lo mismo que se está haciendo ahora con la televisión. El día que se le ocurra a alguien cerrar Telecinco, el debate de no sé qué, o la 4, o la 3, o la sexta, el debate de las señoras estas o los señores que se pegan y tal, pues finalmente como alguien cierre eso, se puede acabar el mundo. Y nos están volviendo locos a los administradores, porque cuando veis o ven, resintonice, diga el administrador, cada vez que sale eso, 200 llamadas al despacho. Por tanto, entiendo que si se hace una campaña de concienciación, porque si no va a ser difícil hacerlo, aunque nos obliguen a ello, ¿vale? Hola, una preguntita para Roberto. Del proyecto de Móstoles que nos has comentado, ¿habéis planteado o estudiado la viabilidad de usar también energía termosolar de apoyo? No tenemos mucho espacio. El problema es una cuestión de espacio. Nos encantaría, pero no lo vemos. Pero en caso de que dispusierais de espacio, ¿sería a lo mejor viable el considerarla para precalentar el agua? O... Sí, viable, seguro, vamos, perfectamente. De hecho, hay muchos proyectos mixtos y tal, donde puedas combinar biomasa con solar. Pero ahí no, piensa que Móstoles es la 8ª ciudad de España, en población. Y claro, los metros cuadrados cuestan muchos euros. Nos ha costado bastante, porque teníamos una nave planteada con el redimensionamiento del proyecto, hemos tenido que ir buscar otra nave y tal. Nos ha sido difícil conseguir la nave con las características adecuadas. Yo creo que no tenemos espacio. Nos encantaría, porque nuestra idea es además ir hacia, en la medida de lo posible, incluso estamos planteando meter un pequeño grupo ORC para producir luz de los equipos de bombeo con nuestro propio calor, etcétera. O sea, intentamos en la medida de lo posible hacer lo más sostenible posible el proyecto. Solar, bueno, la verdad es que no lo hemos estudiado, pero no tenemos espacio tampoco, mucho espacio. Pero a ver, si podemos meter algo, lo metemos, seguro. Gracias. Sí, buenas tardes. Soy administrador de fincas y más que una pregunta lo que quería es soltar un órdago a todas las empresas que dedicáis a la energía renovable, porque el sector residencial, supongo que lo estaréis sufriendo ahora que estáis entrando en este sector, muchas empresas, es un cliente muy complicado porque la decisión no es de una persona, es colectiva. Y a nosotros nos cuesta muchísimo prescribir a nuestros clientes, a nuestros comuneros, que esto es así, que se ahorra y que en muchos casos, como ha dicho Roberto, es que no tienen ni que poner la derrama extraordinaria, la temida derrama extraordinaria. Con lo cual yo lo que os animo a todos es a que seáis capaces comercialmente de vender este producto a nuestros clientes, que es tremendamente complejo. Yo me ha dado mucha envidia el ejemplo que ha puesto Roberto, porque yo con una comunidad mucho más pequeña, de 48 viviendas, llevamos unos 3 años sufriendo esta situación en la que no somos capaces de convencer con distintas soluciones, con distintos combustibles, no somos capaces de convencer a unos vecinos suficientemente formados y cualificados que esto se ahorra, que se ahorra energía, bien sea por gas natural, bien sea biomasa, hemos ofrecido casi todo, menos carbón ya, hemos ofrecido casi todo. Y esta comunidad viene del carbón. Y quiero imaginarme que cuando hicieron la transición al gasoil sufrieron la misma situación. Pero es verdad, es muy complejo y ya os digo, os animo a todos a que nos hagáis, nos ayudéis a prescribir a nuestros clientes que esto funciona y esto ahorra dinero. ¿No hay más preguntas? Sí. Veo que la mayoría de los que estáis en la mesa habéis optado por redes de calor.
por decirlo de alguna manera, de Madrid para abajo es bastante más difícil amortizar inversiones fuertes de calor por simples condiciones bioclimáticas. ¿Qué posibilidades veis en las redes mixtas calor-frío? Es decir, ¿sigue siendo una posibilidad de estudiar? ¿Las veis? Porque si no vamos a tener un factor limitante importante cuanto más al sur estemos. Y la segunda reflexión que quiero hacer es sobre las comunidades de vecinos. No sé lo que pasará en Madrid, pero aquí estamos encontrando un problema añadido a independizar cada piso. Y es que muchas de las calefacciones se diseñaron verticalmente. Y entonces hay que desmontar totalmente la instalación y volverla a hacer nuevo. No sé si la legislación lo tendrá presente cuando lo cambie, pero supone un hándicap añadido no baladí desde nuestro punto de vista, y vamos a necesitar más tiempo. Yo apoyo la moción de Reyes, que todo hay que prepararlo con tiempo porque es complejo. Gracias. Vale. Sí, evidentemente, yo por eso he intentado meter varias cuñitas de calor y frío. Es habitual, al menos en los últimos centros comerciales que estamos viendo que se están montando, montar una red de frío para los aparatos de aire acondicionado. Es una red más pequeña, evidentemente, que lo que pueda estar montando Roberto Calor en Móstoles, pero sí, evidentemente las redes de frío, lo que ocurre, o sea, son igual de viables desde el punto de vista técnico. Lo que ocurre es que la forma de producir frío, como bien sabes, es radicalmente distinta, ¿no? Si tenemos que ir a algún proceso de absorción o algo de esto, pues tiene más complejidad, o si no, hay que ir ya con máquinas de climatización, que vayas con máquinas de clima a enfriar agua. Pero sí, vamos, o sea, Parque Sur, sin ir más lejos, que es un centro comercial que lleva 20 años utilizando redes de calor y frío, por supuesto. De lo que comentas, ya sigo. O sea, a que coge el micrófono, ya sigo. De lo que comentas, y ha comentado también Reyes, bueno, yo, antes que eso, veo otro problema, que es bueno, ya es que esto lo voy a decir y va a sonar muy fuerte, pero es la inviolabilidad de los domicilios. ¿Qué va a pasar cuando el señor no quiera poner el repartidor de costes? Si es que eso es mucho más grave que todo lo demás, muchísimo más grave. ¿Qué ocurre con una comunidad de propietarios? Hay 3 tíos que no les da la gana, porque los vamos a tener, ¿no? Esto los administradores lo sabéis. En toda comunidad que se precie hay un tonto, un listo, un liante, ¿sabes? Esto es por definición. Con lo cual lo vamos a tener. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sabes? O sea, que es que, evidentemente, yo creo que lo primero es que haya la intención de colocar este tipo de sistemas y que haya voluntad, ¿sabes? Una vez que haya voluntad, bueno, pues igual que estamos hablando de estos repartidores de costes, pues se podrá tomar una decisión de, pues el que no lo ponga, paga la diferencia entre todo lo que tengan los demás y lo que consuman ellos, ¿sabes? X, ¿no? Pero yo creo que lo primero es tener voluntad y luego a partir de ahí ya ir metiendo caso a caso. En el momento en que esto empiece a avanzar y la gente empiece a ver que realmente todo el mundo paga menos, porque al final todo el mundo paga menos, ¿eh? La señora que abre las ventanas también paga menos. Yo creo que se irá solucionando, pero sí, claro, problemas técnicos y no técnicos. Yo, en cuanto a la inviolabilidad del edificio, o sea, de la vivienda del disidente, digamos, yo no le veo mayor problema porque va a ser un acuerdo mayoritario, se va a aprobar y van a estar obligados. También tenemos ese problema nosotros cuando tenemos averías en las... Si no te abre la puerta, bueno, al final a lo mejor pasa una cosa que... No, ya, sí, pero bueno, entiéndeme, hay que entender que es un acuerdo comunitario y que forzosamente tendrán que hacerlo. Eso es, vamos, yo ahí no me preocupa. Habrá un disidente que habrá que en un momento determinado actuar, pero no, yo creo que no va a ser el problema. Más que nada el problema que va a existir es que la gente se mentalice de que cuando llegue el momento, estemos, o sea, que toda la gente esté preparada para asumir eso, nada más. Yo no sé si hay alguna última pregunta. Digo alguna última pregunta. En primer lugar, porque tengo una reunión a las 8 en Cáceres. Pero bueno, en todo caso, 1 o 2 preguntas todavía cabrían. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues viene muy bien. Ganamos tiempo y bueno, y así llego tiempo yo ahora a la reunión. Muchas gracias. Nosotros nos hemos encontrado.